la gente tiene una idea previa de Polinesia que a veces se condice con la realidad y a veces no tanto. Es decir, la gente antes de viajar, incluso los agentes de viajes, es como que creen que Polinesia tiene una serie de características que a veces son ciertas y a veces no tanto. Por lo pronto, arrancar hablando de que Polinesia es un destino de playas. Evidentemente, esto es cierto. O sea, es un destino que destaca por la playa y obviamente la gente cuando viaja a Polinesia asocia la playa a otra serie de conceptos como relax, estar en un entorno exclusivo. Además, porque Polinesia, por el hecho de que está lejos y tiene una serie de, digamos, como de detalles de imagen de marca a nivel de posicionamiento que hacen que todo el mundo quiera ir a Polinesia porque es conocida como el destino más romántico, el destino, o Bora Bora es famosa por ser supuestamente la isla más linda del mundo. Entonces, este es un posicionamiento a nivel de imagen de destino que a Polinesia le sirve. Si bien tengan en cuenta que sobre todo es un destino que no es de destino masivo, como está lejos y no está muy a mano de prácticamente nada, o sea, está en el medio del Océano Pacífico, no es sencillo llegar a Polinesia. Y para llegar, sea de donde sea que volemos, sabemos que vamos a tener que volar bastante para llegar a Polinesia. A nivel de las playas, si bien es correcto decir que es un destino de playas, sí tengan en cuenta que no es un destino de playas tradicional como podríamos encontrar en el Caribe o en Brasil, en México. Es decir, que las playas en Polinesia son mucho más pequeñas, son todas islas volcánicas, es decir, que las playas son naturales, a veces de arena blanca y a veces hay arena de otros colores, pero sobre todo, en general, en Polinesia las playas están adentro de los hoteles. O sea, los pasajeros van a estar en la playa que está dentro del mismo hotel en el cual están alojados. No es un destino en el que se pueda ir a visitar otras playas. O si bien se puede hacer, es como bastante incómodo. En la práctica, los pasajeros no van a visitar más playas que las que están en el hotel en el que están alojados. Y son playas pequeñas, no son ni muy anchas ni muy largas, es decir que a veces un hotel dentro del mismo hotel tiene 3 o 4 playas, un poco así como la imagen muestra. O sea, esta es la imagen típica de una playa en Polinesia, es decir que no vamos a ver mucha gente alrededor, ni que esté lleno de reposeras o animación, música, canchas de vóley. Ese tipo de cosas no existen en Polinesia. En Polinesia realmente tenemos la playa casi desierta en general y el agua. Esta es un poco la imagen que se condice con la playa como la encontramos en Polinesia. Tampoco vamos a encontrar sitios donde tengamos un hotel al lado de otro, como en otros destinos, en los cuales obviamente uno va caminando por la playa y va pasando de un hotel al siguiente. En general en Polinesia los hoteles están bastante aislados, por lo cual la elección del hotel es particularmente importante, por la sencilla razón de que los pasajeros se van a pasar la mayor parte del tiempo que estén en Polinesia adentro del hotel. Los bungalows overwater o sobre el agua son tal vez la postal más típica de Polinesia. O sea, seguramente cualquiera que haya vendido Polinesia o que haya querido ir a Polinesia se va a encontrar con este tipo de imágenes. Si bien son imágenes ciertas, reales, y la verdad es que todo el mundo que viaja a Polinesia siempre quiere ir a un bungalow sobre el agua, tengan en cuenta que los bungalows sobre el agua, en la mayoría de los hoteles de Polinesia, son la categoría de alojamiento más cara que hay. Entonces, concretamente, no todos los pasajeros van a bungalows sobre el agua, o al menos no todo el tiempo, porque justamente a menos que los pasajeros tengan un, digamos, presupuesto abultado, lo más probable es que estén alojados en categorías de alojamiento un poco más económicas y tal vez los últimos 2 o 3 días en un bungalow sobre el agua, a menos, como digo, que sean pasajeros que tienen mucho dinero y en ese caso tal vez puedan tener acceso a un bungalow sobre el agua durante toda la estadía. Entonces, en este caso solamente les comento que tengan en cuenta que Polinesia no es solamente bungalow sobre el agua. Hay muchos hoteles y los hoteles cuentan con otras categorías de alojamiento también, que ya vamos a ver más en detalle dentro de un ratito. Luna de miel tal vez es el preconcepto típico, porque bueno, todo el mundo que va a Polinesia entiende que es un destino romántico, que es un destino de parejas. En general, si les da el presupuesto, digamos que en todo el mundo, la mayoría de la gente cuando se casa, el destino de luna de miel ideal es Polinesia. O sea, todo el mundo al casarse quiere ir de luna de miel a la Polinesia. Lamentablemente no todo el mundo tiene acceso porque, como dije, a veces es lejos, es caro, pero sí es un destino que está fuertemente identificado con la imagen de destino de parejas, destino de lunas de miel. Esto es real, o sea, es un destino que es ideal para parejas y para lunas de miel,
Me gustaría decir que no es lo único que hay en Polinesia, es decir, no quedarnos con la idea de que es un destino que únicamente sirve para turismo de parejas. Si bien es lo que más vende y es algo que evidentemente medio que se vende solo, el hecho de Polinesia como destino de parejas. Es un destino que es muy bueno para familias, en mi opinión, porque es muy seguro, no hay inseguridad de ningún tipo, ni a nivel de la naturaleza ni a nivel de los seres humanos, entonces realmente es una hermosa manera de que las familias con niños puedan disfrutar de la naturaleza, hacer que los niños conozcan el agua, las especies marinas que hay en Polinesia, que de hecho es un destino que destaca por eso. Como las islas están encerradas por arrecifes de coral, en general no hay olas, no hay problemas de marea, o sea que cualquier niño con tal de que sepa nadar y no se ahogue básicamente, va a poder conocer un entorno natural realmente maravilloso. Obviamente esto es importante porque pensamos en Polinesia e instantáneamente pensamos, cuesta un ojo de la cara, no voy a poder viajar nunca, sobre todo los pasajeros. A menos que sean pasajeros de los que justamente no están limitados por cuestiones de presupuesto. Polinesia es un destino relativamente caro, pero tampoco, o sea, me gusta relativizar esto para entender por qué es caro y qué es lo que no es tan caro. Es un destino que está relativamente lejos, como dije, o sea, no hay destinos cercanos a Polinesia, entonces tampoco es un destino que sea fácil de conectar con otros destinos. Es decir, si hacemos un viaje que no sea únicamente a Polinesia, para conectarlo con otros destinos, tal vez viniendo de Sudamérica lo más práctico sea Isla de Pascua, ya que con LATAM, el único vuelo que hay por semana con LATAM desde Santiago de Chile a Tahití, hace una escala obligada en Isla de Pascua, pero lo que pasa es que Isla de Pascua es un destino muy pequeño, que la verdad es que no da para más de, digamos, 3 o 4 días como mucho. Aún así, no deja de ser una buena opción para conectarlo. Si no, ya tendríamos que hablar tal vez de Nueva Zelanda. Viajar a Polinesia vía Auckland es posible, hay muchas más frecuencias aéreas, pero esto hace que el viaje sea bastante más largo. Porque, bueno, desde Polinesia hasta Nueva Zelanda tenemos 5 horas y media de vuelo. Y bueno, desde Argentina hasta Nueva Zelanda sabemos que estamos en la otra punta del mundo. Perdón, algo que no mencioné aquí es que la moneda y el nivel de precios local en Polinesia es similar al de Europa. Tienen una moneda que es el franco pacífico a nivel local que está, digamos, tiene una relación de paridad con el euro. 120 francos son un euro y esta relación no cambia. Entonces, es como que el nivel de vida interno está un poco asociado y atado al nivel de vida del euro. Entonces, el nivel de precios local es caro, pero es más o menos igual de caro de lo que encontraríamos en Europa. Esto lo digo para que tengan un poco un punto de referencia. Cualquier pasajero que viaje a Europa ya va a estar más o menos entendido en el nivel de precios. Lo que pasa en Polinesia es que no tenemos el nivel de, digamos, versatilidad o de flexibilidad que podemos encontrar en un destino europeo en el cual estamos alojados en un hotel, salimos a caminar y podemos comer en cualquier lado, ir a un supermercado, o sea, en Polinesia tenemos menos flexibilidad en ese sentido, sobre todo por lo que yo decía más temprano, y es que los pasajeros se pasan la mayor parte del tiempo adentro del hotel en el cual están alojados. Ya vamos a ver enseguida que esto varía un poco isla a isla y vamos a ver entonces la diferencia fundamental entre las islas que existen, pero tengan en cuenta que entonces es un destino con un nivel de precios interno más bien de la zona euro y un hotel, digamos, 4 estrellas en Polinesia en general no va a tener precios muy disímiles a los que encontraríamos en un hotel de la misma categoría en Europa. Ubicación y distancias, entonces. Acá el mapa no está exactamente a escala, pero bueno, seguramente ustedes como agentes de viajes ya saben dónde está Polinesia o al menos tienen una idea aproximada. Efectivamente, Tahití, bueno, aquí van a ver que dice Tahití en el mapa. Tahití es la isla principal de Polinesia, o sea que muchas veces se habla indistintamente de Tahití o de Polinesia. Polinesia Francesa es una parte de Polinesia, o sea, la Polinesia propiamente dicha es un grupo de islas mucho más grande que incluye a Polinesia Francesa, pero también incluye a otras islas como Hawái, como Nueva Zelanda, Isla de Pascua. Así es que, por ejemplo, si bien nosotros normalmente no consideramos a Nueva Zelanda como Polinesia, o sea, cuando
Hablamos de Polinesia sin especificar, en general estamos refiriéndonos a Polinesia francesa, pero es bueno entender que, por ejemplo, Nueva Zelanda también forma parte de Polinesia, y esto es así porque comparten algunos rasgos culturales, de idioma, con un pasado común, básicamente. Polinesia, como dijimos, está más o menos en el centro del Océano Pacífico. En este caso, si ven mi cursor acá, los puntos que más me interesa mencionar son los que estoy marcando, como son Santiago de Chile, Auckland en Nueva Zelanda, Tokio en Japón y Los Ángeles en Estados Unidos. ¿Por qué marco estas 4 ciudades? Porque son los 4 puntos desde los cuales se puede volar directamente a Tahití. Es decir, un pasajero venga de donde venga en el mundo, siempre va a terminar teniendo que pasar por alguna de estas 4 ciudades para llegar a Polinesia. Santiago, Auckland, Tokio o Los Ángeles. Como veremos, las distancias varían. Dentro de eso, Auckland es la ciudad más o menos grande, más cercana que tenemos a Polinesia, 4.000 kilómetros. Son 5 horas de vuelo. Desde Santiago, con escala en Isla de Pascua, tenemos 11 horas de vuelo, más o menos. Es decir, que es una distancia más o menos similar para ir desde, en el caso nuestro, desde Argentina a Europa o a Tahití, es más o menos la misma distancia y la misma cantidad de horas de vuelo. Como les decía, a nosotros nos importa particularmente la ruta que va a Polinesia desde Santiago, que es con LATAM, es la única aerolínea que vuela desde Sudamérica a Polinesia. Tiene únicamente una frecuencia por semana. Esto es muy importante, tengan en cuenta, porque para armar las cotizaciones y lo que sea que vayan a armar a nivel de frecuencia Polinesia, siempre hay que tener en cuenta, para empezar a hablar del tema, de saber desde dónde volarían los pasajeros. Si vuelan desde Santiago, van a tener relativamente poca flexibilidad, solamente se van a poder quedar en destino una semana o 2 semanas o 3 semanas, pero no van a poder quedarse 10 días o 12 días. ¿Por qué? Porque solamente hay un vuelo por semana. Entonces, puedo viajar y estar 7 noches, 14 noches, 21 noches en destino, pero no números intermedios, siempre y cuando volemos por Santiago, como decía. Entonces, esta elección es muy importante porque muchas veces me pasa que hay operadores que tal vez sin haber mirado los vuelos me piden un paquetito de 10 días en Polinesia. Yo les digo, ok, si van a estar 10 días en Polinesia, quiere decir que están volando vía Auckland o vía Los Ángeles, por ejemplo, porque si vuelan vía Santiago, esto no es posible. Así es que por lo pronto, siempre empiecen fijándose por dónde volarían los pasajeros. Si vuelan por Santiago, que es la inmensa mayoría de los casos, van a volar vía Isla de Pascua, que acá en el mapa no se ve, pero está más o menos acá, o sea, está a mitad de camino exacto entre Santiago de Chile y Tahití. Todos los vuelos de LATAM paran en Isla de Pascua, hacen una escala técnica y siguen vuelo a Tahití en el mismo avión. Es decir, no hay cambio de aeronave ni nada de eso. El vuelo de LATAM, que es el que nos interesa en este caso, sale los lunes a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde de Santiago de Chile, y termina llegando a Tahití aproximadamente a medianoche o a la 1 de la mañana, dependiendo del vuelo, pero para que tengan en cuenta que entonces, como volamos en contra de la línea del tiempo, es decir, volamos hacia el oeste, el día se hace más largo. O sea, un pasajero que sale, por ejemplo, de Argentina a la mañana, el lunes, hace escala en Santiago, en Isla de Pascua, llega a Tahití el mismo día a la noche, después de haber volado tal vez en total 18 horas. A la vuelta ocurre lo contrario, al volar hacia el este el día se acorta. Pero esto lo menciono porque es importante tener en cuenta que, sobre todo por el jet lag, en Polinesia es bastante notorio. Cuando los pasajeros han volado todo el día, ya sea si no durmieron en el avión, llegan reventados directamente a dormir, lo cual es bastante bueno en este caso, porque es muy fácil de esa manera limitar un poco el efecto del jet lag. ¿Por qué? Porque los pasajeros llegan directamente a dormir, se despiertan al otro día y están un poco más frescos. Tengan en cuenta que en Polinesia son 7 horas de diferencia con respecto a Tahití, o sea que el jet lag se puede hacer bastante notorio. Y es una pena porque esto va a hacer que tal vez los pasajeros pierdan tiempo útil durante los primeros días hasta que se acomodan con los horarios. Entonces, una recomendación muy importante en este caso es decirles a los pasajeros de que traten de dormir lo menos posible en el avión. Si vuelan durante 11, 12 horas y se la pasan durmiendo, van a llegar a las 12 de la noche a Tahití totalmente despiertos, no se van a poder dormir y entonces el primer día lo van a tener casi perdido. Esto es un hecho, entonces no lo desmerezcan porque créanme que hace mucho la diferencia, sobre todo si los pasajeros viajan por únicamente una semana. Si viajan por una semana y se pierden el primer día o los primeros 2 días porque están atontados
o porque se la pasan durmiendo en el hotel, realmente después se van a lamentar. A nivel de información técnica del destino, es importante destacar que Polinesia tiene 5 archipiélagos en total, así como se ve acá arriba a la derecha de la pantalla. De estos 5 archipiélagos, en la práctica nos interesa este que está acá, que es el que está más al oeste, se llama Archipiélago de la Sociedad, y en ese Archipiélago de la Sociedad está ubicada la mayoría de las islas más turísticas de Polinesia. Por lo cual, en la práctica, la mayoría de los pasajeros que viajan a Polinesia normalmente ni siquiera conocen los demás archipiélagos. Enseguida voy a hablar un poquito más en detalle de esto, pero tengan en cuenta que obviamente son un montón de islas, son 118 islas, y los pasajeros en general no conocen más de 3 o 4 cuando viajan a Polinesia. Tiene una población de 275.000 habitantes en total, o sea que es un país muy poco poblado. Imagínense que entre todas las islas no llegan al medio millón de habitantes, por lo cual, sobre todo en la isla de Tahiti, que es la isla más poblada y más urbana, que es la que se ve acá en la foto abajo de la derecha, está la capital, Papeete, y en la isla de Tahiti hay 180.000 personas, es decir que solamente en una isla está concentrada más de la mitad de la población total de toda Polinesia. En todas las demás islas, son 117, no tenemos más de 100.000 habitantes en total, por lo cual en la práctica la población está mal distribuida, es decir, hay mucha gente en la isla de Tahiti y no mucha gente en las demás islas, al punto de que hay muchas islas que están deshabitadas o bien tienen tal vez 20 o 30 personas viviendo en ellas. Es importante destacar, perdón, vuelvo un poquito atrás porque esto sirve para lo que sigue. Es importante destacar la diferencia entre Tahití por un lado y el resto de las islas de Polinesia por el otro, porque como dije recién, Tahití es la isla más urbana, también es la isla más cosmopolita, es la que cuenta con todas las instituciones de gobierno. Entonces, en la práctica, para lo que los pasajeros van a ir buscando a Polinesia, Tahití no es una isla tan atractiva, no a nivel de lo que serían los paisajes paradisíacos, etc. Sin embargo, sí es la isla más rica a nivel de cultura, porque es la isla donde más gente hay. Entonces tenemos más manifestaciones, lugares para conocer, restaurantes. Es la única isla en Polinesia donde podemos alquilar un coche y salir a recorrer, visitar la ciudad de Papeete. Es una isla muy grande, o sea que tiene mucho para ver en tierra. Es la isla que más cosas tiene para ver en tierra en toda Polinesia, por ser la isla más grande. Es una isla donde vamos a encontrar, si bien no hay grandes shoppings, sí hay pequeños centros comerciales, boutiques de perlas, está el puerto internacional, hay autopistas, o sea, tiene un poco de las dos cosas, es decir, tiene el alma polinésica, pero también tiene un poco de movimiento más urbano, cosa que no vamos a encontrar en las demás islas. Entonces es muy importante destacar la diferencia entre Tahití por un lado y las demás islas de Polinesia por el otro, porque las demás islas sí son más paradisíacas, pero claro, tienen mucho menos movimiento y muchas menos posibilidades a la hora de salir del hotel. Uno sale del hotel en Bora Bora, por ejemplo, y la verdad es que no encuentra casi nada. No hay muy pocos restaurantes, no hay comercio, o sea que, por ejemplo, es una recomendación muy importante. Todos los pasajeros llegan o salen a Polinesia desde Tahití, es decir, es el único sitio desde donde hay vuelos internacionales. Y sin importar si yo vengo de Oakland, de Santiago, de Los Ángeles, siempre voy a llegar a Papeete. Entonces, para hacer compras, los típicos souvenirs, si quiero comprar artesanías o una remera o lo que sea, siempre conviene comprarlas en Tahití porque es donde más opciones hay y donde mejores son los precios. A medida que me alejo de Tahití, voy a tener menos posibilidades de encontrar variedad en las compras. A nivel de idiomas, el idioma difundido internacional a nivel local es el francés. En todos lados se habla en francés. El inglés se habla mucho en la industria turística, es decir, que en los restaurantes, en los hoteles, no vamos a tener problemas en comunicarnos en inglés. En español es un poco más difícil. En general, en los hoteles así grandes o de cadena, podemos encontrar al menos una persona que hable en español en todos los hoteles. Fuera de los hoteles, la verdad es que es muy difícil. Nos vamos a tener que manejar con el inglés o idealmente con el francés, si justamente de casualidad algún pasajero habla en francés. Por lo demás, el tahitiano es la lengua verdaderamente local, es la lengua originaria de Polinesia, de raíz maorí. Lo sabemos por si alguien ha estado en Nueva Zelanda, por ejemplo, el idioma local tiene la misma raíz que el maorí de Nueva Zelanda y en la práctica son casi el mismo idioma. Tienen algunas pequeñas diferencias, pero es como si fueran dialectos, o sea,
los habitantes originarios de Nueva Zelanda y de Tahití, si hablan en su idioma local, se entienden perfectamente. Acá es importante destacar también el tema de Tahití, a diferencia de las demás islas, porque en Tahití se habla mucho en francés, por ser la isla más cosmopolita. Mientras más nos alejamos de Tahití, es más común que se hable menos en francés y más en tahitiano, a menos a nivel de los locales. La moneda, como dije, es el franco polinésico, que tiene una relación directa con el euro, o sea que en la práctica, una vez que lleguemos en Polinesia, vamos a ver que los precios están en francos por todos lados, pero en lo que es dentro del rubro turístico, restaurantes o negocios que venden artesanías o hoteles, en general los negocios aceptan euros o dólares sin problemas, pero como en todos lados siempre conviene manejarse un poco con la moneda local, porque si no estamos, digamos, sujetos a las picardías de cambio de cada negocio en cuanto a cómo te aceptan el dólar o cómo te aceptan el euro. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que el euro tiene una paridad con el franco, si los pasajeros van a viajar con dinero en efectivo, siempre va a convenir que lleven euros y no dólares. ¿Por qué? Porque el dólar fluctúa respecto del franco, entonces hay una diferencia de cambio. Podemos llegar a perder con el tipo de cambio. Entonces, si los pasajeros van a comprar moneda extranjera, para no perder dos veces dinero con el cambio, que compren directamente euros. Si no, obviamente siempre está la posibilidad de extraer plata de un cajero en destino con la tarjeta de crédito, pero sabemos que hoy con las disposiciones actuales del gobierno esto no es muy conveniente. Pero bueno, comprar dinero en efectivo también es caro. Esto ocurre básicamente en cualquier país extranjero al que viajemos, o sea, Polinesia no es la excepción. Sí les destaco entonces que si van a llevar dinero en efectivo, va a convenir que lleven euros y no dólares. Esto es súper importante a nivel de las temporadas, porque hay dos grandes criterios para hablar de temporadas en Polinesia. Uno tiene que ver con el clima y otro tiene que ver con los precios. Por ambos criterios vamos a ver que digamos, la temporada alta va normalmente de junio a octubre. Es la temporada de mejor clima, digamos, de clima más seco, y también de mayores precios. Es cuando es más caro porque la mayoría de la gente viaja en estos meses. Acá en el cuadrito que estamos viendo en pantalla, vamos a ver que hay 3 meses marcados en marrón claro o amarillento, que es de diciembre a febrero. Esta es la temporada húmeda, es la temporada de mayores lluvias. Por ende, también es la temporada más barata para viajar. La temperatura media a lo largo del año es de 27 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que Polinesia es un destino tropical. No es un destino en donde vayamos a tener grandes problemas a niveles de temperatura, independientemente de si viajamos en enero, en abril, en junio o en agosto. Hace calor todo el año, no hay una diferencia importante de temperatura entre el invierno y el verano, porque no hay un verdadero invierno-verano. Lo que sí hay es una temporada húmeda y una temporada seca. Es decir, desde diciembre a febrero se concentra la mayor parte de las lluvias. Marzo, noviembre y tal vez abril podríamos considerarlo como temporada media, de un clima un poco menos húmedo que de diciembre a febrero. Y mayo, junio hasta octubre es la temporada seca. Es cuando menos llueve y por ende cuando hay mejor clima. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que entre junio y octubre es el verano en el hemisferio norte, evidentemente los países del hemisferio norte, o sea, los turistas del hemisferio norte viajan masivamente en estos meses. Los japoneses, los europeos y los norteamericanos, que son los países que más pasajeros envían a Polinesia por año, viajan masivamente entre junio y octubre. Esto quiere decir que entre junio y octubre no solo los precios son más caros, tanto de hoteles como de vuelos internos, sino que además es mucho más difícil encontrar lugar en los hoteles. En Polinesia no hay hoteles gigantescos como podemos encontrar en el Caribe. O sea, los hoteles son mucho más pequeños, más exclusivos y se llenan mucho más rápido, porque los hoteles más grandes de toda Polinesia tienen 130, 140 unidades en total. Para que se den una idea, comparando con las magnitudes de hoteles que hay en otros destinos del mundo que ustedes seguramente venden. O sea, en Polinesia no hay ningún hotel que tenga 300 o 400 habitaciones. Esto sencillamente no existe. Van a ver que además en Polinesia justamente los hoteles no tienen habitaciones. La gran mayoría de los hoteles tiene bungalows únicamente, como cabañitas. Entonces, claro, la capacidad instalada se reduce mucho. Todo esto se los comento para que tengan en cuenta que entonces, entre junio y octubre, a menos que los pasajeros se organicen con bastante tiempo de anticipación, lo más probable es que
les cueste encontrar lugar, al menos para lo que buscan. Es decir, quiero tal hotel en tal categoría, si viajo en estos meses y no reservo con al menos 4 o 5 meses de anticipación, lo más probable es que no encuentre lugar. Obviamente nuestra coyuntura actual hace que todo esto sea distinto, porque en este momento todos los hoteles de Polinesia están cerrados, o sea, el destino está cerrado al turismo. Si todo sale bien, las autoridades han decretado que el turismo, el destino reabriría el turismo a partir del 1 de julio, por lo cual evidentemente vamos a tener una temporada alta rara este año. Los pasajeros que ya estaban reservados antes de que empezara la cuarentena, normalmente están pudiendo reprogramar sus viajes sin que les cobren diferencia de temporada alta a temporada baja para poder viajar en julio, agosto, septiembre, que son meses de normalmente temporada alta. Y esto se los comento ¿por qué? Porque es un momento ideal para quien todavía, digamos, tiene las condiciones y el presupuesto y quiere viajar de julio a septiembre, octubre, va a poder encontrar particularmente buenas ofertas a nivel de precio y de condiciones de venta en los mejores meses del año para viajar, los meses de mejor clima, y seguramente, por ejemplo, si esperan hasta el año que viene, son meses en los cuales normalmente sería mucho más caro viajar. O sea que cuando las cosas vayan volviendo a la normalidad a partir de julio, si todo sale bien, obviamente lo digo cruzando los dedos porque esta situación va cambiando de forma constante, entonces es muy difícil saberlo, pero tengan en cuenta que este año posiblemente cuando reabra el turismo sea un muy buen momento para viajar a Polinesia, porque tendríamos precios y condiciones en esta época que normalmente no tendríamos en un año normal. Teniendo todo esto en cuenta, y por un lado los precios y por el otro lado el clima, diríamos que los mejores meses para viajar a Polinesia son abril, mayo y noviembre. Es decir, los meses de temporada media, son los meses donde no hay grandes lluvias como en lo que sería el verano en el hemisferio sur, es decir, de diciembre a febrero, y los precios no son tan caros como viajar de junio a octubre. Por lo cual, si los pasajeros tienen flexibilidad y ustedes, como agente de viaje, les tienen que recomendar la mejor época para viajar, que es algo que se los van a preguntar un montón de veces, pueden decir ciegamente y sin miedo a equivocarse que abril, mayo y noviembre son los mejores meses para viajar por los motivos que les acabo de explicar. Ahora vamos a pasar a mirar un poquito más en detalle entonces los archipiélagos que les mencioné más temprano. Tenemos 5 archipiélagos en Polinesia Francesa: Marquesas, Tuamotu, Gambier, Australes y Sociedad. Como también les mencioné más temprano, el archipiélago que nos importa en la práctica es este que está acá, es el de la Sociedad. Es el archipiélago más poblado, el más conocido, es donde está la isla de Tahití, que es la capital y donde está el aeropuerto internacional. Y además es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Es decir, a medida que nos alejamos del archipiélago de la Sociedad, los demás archipiélagos es como que están más alejados y más remotos, al punto de que estos, es decir, Marquesas, Gambier y Australes, realmente están muy lejos. Incluso para los tahitianos son archipiélagos remotos, a donde la mayoría de la gente en la práctica casi no va. Hay muy pocos hoteles en estos archipiélagos, o de hecho no hay hoteles. En un archipiélago como por ejemplo el de las Australes o el de las Gambier acá, no hay hoteles en absoluto. O sea, si quiero visitar esos archipiélagos, voy a tener que ir a una pensión o a un alojamiento así de tipo familiar porque no hay hoteles sencillamente. Las islas que están marcadas en el mapa con nombre, como Rangiroa, Tiquejau, Nukuhiva, Hibaoa, son islas que tienen hoteles, aunque sean hoteles pequeños, hoteles que no sean de grandes cadenas, pero tienen algún tipo de infraestructura turística. No así la otra gran mayoría de las islas que están marcadas en el mapa, que cuando no tienen nombres porque ni siquiera tienen hoteles, entonces obviamente el turismo a estas islas es mucho más limitado. Nosotros en este caso nos centramos obviamente en las islas que tienen un poco más de infraestructura y sobre todo, como ustedes sabrán, sobre todo los agentes que han vendido Polinesia antes, el llamado itinerario clásico de Polinesia es el que comprende las islas de Tahiti, Morea y Bora Bora. Las 3 islas de Tahiti, Morea y Bora Bora están en este archipiélago de la Sociedad: Tahití, Morea y Bora Bora. Y en la práctica son las islas que la gran mayoría de los pasajeros van a conocer cuando van a Polinesia. Si tienen un poco más de tiempo, tal vez conozcan también alguna otra isla con suerte, pero esas 3 islas seguramente las va a conocer cualquier pasajero que viaje a Polinesia por primera vez.
A nivel geológico, acá es muy importante hacer esta distinción porque dependiendo de la edad de la isla, encontramos características muy distintas. Tengan en cuenta que todas las islas de Polinesia, independientemente de la edad que tengan, son islas volcánicas, son islas que han surgido por movimientos volcánicos hace miles o millones de años. Entonces, si la isla es muy joven o es muy nueva, podemos ver como acá en la foto de arriba, esta sería una de las marquesas. Son islas con terreno escarpado, con un relieve mucho más abrupto, llamémosle, y sin arrecife. Esta es la mayor característica que podemos encontrar en estas islas. Cuando no tienen arrecife, entonces la marea, las olas llegan hasta la costa. Es una isla como en cualquier otro lugar del mundo, como incluso si conocen Hawái, podríamos comparar con las islas de Hawái. Si volvemos para atrás en el archipiélago, las islas nuevas son estas de acá arriba, las Marquesas. Son las islas más jóvenes de Polinesia. Si bien en este mapa no se ve, Hawái está por acá. O sea, está relativamente cerca Hawái de las islas Marquesas. Por ser islas más nuevas, no tienen arrecife y por ende no tienen las características típicas de las demás islas de Polinesia, que es, entre otras cosas, los bungalows sobre el agua. Al no tener arrecife, no podemos construir bungalows sobre el agua. Las islas con arrecife son las que vemos acá en el medio, son las islas típicas de Polinesia, las que hemos visto siempre en todos los folletos, en todas las fotos. Es una isla volcánica, selvática y con montañas en el centro, rodeada por un arrecife de coral que hace que exista una especie de laguna natural de agua de mar entre la isla y el arrecife. Esto es lo que se conoce en francés o en inglés como lagón, es una palabra que vamos a escuchar mucho, que es esa agua que se encuentra entre la isla y el arrecife. Como hay arrecife, no hay marea, no hay olas, las olas cortan en el arrecife, por lo cual es como si fuera un lago de agua de mar entre la isla y el arrecife, y esto es lo que hace que sea la característica más especial de Polinesia y que podemos encontrar en muy pocas partes del mundo. Es lo que hace que Polinesia sea tan característica y que se pueda construir bungalows sobre el agua en este lagón. Entonces, tenemos una experiencia muy simpática de tener una isla volcánica con muchas cosas para ver en tierra, muy así, muy selvática, como dije, muy agreste, como muy linda para explorar a pie. Y por otro lado tenemos un acuario natural entre la isla y el arrecife, donde está lleno de peces, o sea, se considera Polinesia como de los mayores acuarios naturales del mundo, por lo cual obviamente destaca por sus actividades acuáticas. Por la cantidad de peces y especies marinas que hay, podemos encontrar tortugas, incluso delfines. Y obviamente, bueno, del arrecife hacia el lado de afuera es el mar abierto como en cualquier otro lado. Por último, un atolón. Esto es lo que podemos encontrar tal vez más famosamente en Maldivas también. Básicamente son arrecifes de coral emergido. El proceso temporal de estas islas, para que ustedes entiendan, es que surgen desde el agua como una cordillera con un movimiento tectónico. Surge una cordillera de montañas que cuando rompen la línea del agua se forman islas. Con el tiempo y a lo largo de miles o millones de años y por la erosión, estas islas se van hundiendo. Es decir, van perdiendo altura y se van quedando bajo el agua. Y por el otro lado, también a lo largo de miles de años, se va formando un arrecife de coral alrededor de la isla volcánica. Esto hace que mientras más vieja sea una isla, es como que es menos alta, las montañas se van hundiendo en el mar y el arrecife de coral que rodea la isla está cada vez más desarrollado. En el caso de un atolón, esta es la isla más vieja de todas. En el centro de la isla, en algún momento hubo una isla volcánica que ya se terminó de hundir y lo único que nos queda entonces es el arrecife de coral. Entonces, como van a poder ver, acá tenemos las islas ordenadas de más joven a más antigua. Esto es muy importante porque varía mucho la experiencia que va a tener un pasajero en Polinesia dependiendo del tipo de islas que visite. No tiene nada que ver visitar una isla nueva, una isla con arrecife o un atolón. Tenemos ecosistemas distintos, fauna distinta, y en Polinesia encontramos estos tres tipos de islas. Entonces, es como que la mejor experiencia polinésica, la más completa que podríamos encontrar, sería la de visitar islas de distintos tipos. Tahiti, Morea y Bora Bora son las islas del archipiélago de la Sociedad, todas son islas con arrecife, es decir, son islas con características similares. Viendo la hora que son las 11 menos 10, vamos a ir un poco terminando con lo que sería la parte más general del destino, de acá a unos 10 minutos, digo, para que vayan pensando también en las
preguntas, si tienen, sobre las cosas que yo he ido explicando. Voy a hablar entonces, antes de cerrar, de hoteles y bungalows. ¿Por qué? Porque en Polinesia, como dije, los pasajeros van a estar una muy buena parte del tiempo encerrados adentro del hotel que elijan. Y entonces esto hace que la elección del hotel sea particularmente importante, mucho más que en otros destinos a veces. Y dentro del hotel es muy importante elegir la categoría de alojamiento deseada. Obviamente esto va a depender mucho del presupuesto, pero tengan en cuenta que en Polinesia, entonces, la gran mayoría de los hoteles cuentan con una o más de las distintas categorías o subcategorías, mejor dicho, de alojamiento. Las vamos a ver en orden ascendente de más barata a más cara. Habitaciones, como en cualquier lugar del mundo, en cualquier edificio u hotel en otro destino, encontramos justamente un edificio con habitaciones, una al lado de la otra, de distinta categoría, normalmente varían de acuerdo a las vistas, vista al jardín, vista a la playa, vista al mar, pero básicamente en este caso estamos hablando principalmente de la isla de Tahití. Como les decía, la isla de Tahití es la más urbana. En la isla de Tahití todos los hoteles tienen habitaciones. Algunos hoteles, pocos, los más lujosos, los más caros, tienen bungalows sobre el agua también en la isla de Tahití. Sinceramente les digo, no tiene mucho sentido pagar un bungalow sobre el agua en Tahití porque es una isla, como les decía, que no destaca por sus paisajes o por la parte más paradisíaca. Entonces, en la práctica tiene más sentido que, de alguna manera, si van a gastar el dinero en bungalows sobre el agua, que lo hagan en islas como Morea o Bora Bora. En Tahití, la verdad es que la gente no se queda mucho tiempo. Sobre todo los pasajeros que llegan a Polinesia y se quedan una semana por el vuelo de LATAM, llegan a Polinesia tarde por la noche el lunes y el martes a la mañana ya se van a Morea o Bora Bora. Si los pasajeros viajan 2 semanas a Polinesia, que es lo que yo recomiendo, porque sinceramente con una semana se quedan muy cortos para un viaje que es tan lejos y cuyo pasaje es caro, sinceramente un viaje de una semana no lo amortiza, a menos que se trate de gente que tiene poco tiempo y mucho dinero. Pero en el estándar del tipo de pasajero que viaja a Polinesia, normalmente es el viaje de su vida, es un viaje que no van a hacer otra vez la mayoría de los pasajeros. Y si viajan con LATAM, sinceramente les recomiendo que no dejen de estar al menos 2 semanas. Si viajan vía Auckland o algún otro destino que les da más flexibilidad aérea, al menos digamos 11 o 12 días, ¿ok? Les diría que esto es muy importante tener en cuenta que el tiempo de estadía mínimo debería ser de 11 o 12 días para que puedan realmente tener un acercamiento genuino a la experiencia de Polinesia en poder visitar al menos 3 o 4 islas. En una semana, como les decía, va a llegar el pasajero tarde por la noche el lunes, se va el martes a la mañana a Morea o Bora Bora, está 6 noches más, no va a haber visto nada de Tahití y es como que va a haber hecho todas las apuradas. Yo no lo recomiendo, aunque bueno, evidentemente hay veces que hay pasajeros que por motivos de vuelos o de presupuesto no les queda otra que hacer esto. No es lo ideal, pero es mejor hacer esto que no viajar en absoluto, evidentemente. Volviendo a Tahití, entonces, como les decía, yo sin duda recomiendo al menos 2 noches en Tahití para un itinerario de 12, 13, 14 noches, porque como la primera noche está perdida porque los pasajeros llegan tarde, teniendo 2 noches en Tahití me permite un día entero en Tahití para poder disfrutar del mercado o de algunas otras, digamos, experiencias un poco más urbanas y más de contacto con la gente, no tanto de naturaleza como vamos a ver en las demás islas. Luego, en las demás islas fuera de Tahití, si bien en Tahití la mayoría de los hoteles tienen habitaciones, en las demás islas cada vez tienen menos habitaciones y más bungalows. Los bungalows tienen 3 grandes subcategorías que se, digamos, determinan por la ubicación del bungalow. De acuerdo a cuán cerca están del agua, los bungalows más baratos de los hoteles son los bungalows jardín, que como su nombre indica están ubicados en los jardines. Luego, los bungalows playa, que tienen acceso directo a la playa y al agua. Y por último, por supuesto, los bungalows sobre el agua. Esta categorización que les estoy comentando es súper importante porque también a la hora de ser agente de viajes y decidir cómo distribuir bien el presupuesto de un pasajero, normalmente en una isla como Tahití no tiene sentido gastar mucho dinero en alojamiento. Con cualquier habitación en cualquier hotel está bien. Los pasajeros van a pasar mucho menos tiempo adentro del hotel en una isla como Tahití que en las demás islas. En Morea es una isla a medio camino, digamos, porque es una isla en la que la mayoría de los hoteles están en la isla principal, entonces, si bien
destaca por sus paisajes, es una isla mucho más bonita y más paradisíaca que Tahití, los pasajeros tienen más flexibilidad a la hora de salir del hotel, pueden salir caminando, en bicicleta, alquilar un coche y visitar el resto de la isla, digamos, por tierra, restaurantes, comercio. No tanto así Bora Bora, si bien no vamos a tener tiempo ahora de ver estas islas en mayor profundidad. En Bora Bora, la mayoría de los hoteles están ubicados fuera de la isla principal, es decir, sobre el arrecife directamente. Esto quiere decir que los pasajeros sí se van a pasar en una isla como Bora Bora la mayor parte del tiempo adentro del hotel. Por eso es que, como digo, es muy importante la elección de la categoría de alojamiento dentro del hotel. Si los pasajeros no tienen muchísimo dinero, seguramente van a querer estar al menos 2 o 3 noches en un bungalow sobre el agua. Sí les recomiendo dejar lo mejor para el final, evidentemente. Si ponen un bungalow sobre el agua al principio, tal vez los pasajeros se terminen, digamos, decepcionando de un bungalow de inferior categoría si lo dejan para el final. Sin embargo, como agentes de viajes, una manera de demostrar maestría en el destino también tiene que ver con, por ejemplo, poder explicarle al pasajero que un bungalow sobre el agua en Morea es más barato que un bungalow sobre el agua en Bora Bora en hoteles de la misma categoría. Entonces, un lindo truquito de ventas que podemos hacer para eficientizar, digamos, el presupuesto del pasajero, si quieren absolutamente estar 2 o 3 noches en un bungalow sobre el agua, es dejar ese bungalow sobre el agua en Morea y tal vez ir a una categoría de bungalow de inferior categoría en Bora Bora, ya sea poniendo Morea al final del itinerario y Bora Bora en el medio, o bien poniendo Morea en el medio y Bora Bora al final, pero explicándole a los pasajeros que tengan en cuenta que el mejor, digamos, hotel o la mejor experiencia a nivel de categoría en el itinerario va a estar en el medio del itinerario y no al final. Estos son tips de ventas y de cotización que son muy importantes como para empezar a entender cómo funciona el destino. Es muy importante para todos ustedes que se centren particularmente en esto último que he estado mencionando de estos últimos 10 minutos porque son lo que nosotros llamamos selling points, o sea, los puntos de venta que tienen que ver con aprender realmente cómo se debe cotizar Polinesia. Ahora realmente, bueno, voy a ir terminando. Estas van a ser las últimas 2 filminas que les muestro por la hora. Como les mencioné rápidamente, este es el archipiélago de la Sociedad. No vamos a tener tiempo de meternos a investigar cada isla en detalle, pero tengan en cuenta que todos los pasajeros llegan entonces a la isla de Tahití. La isla de Morea, que es la otra isla junto con Bora Bora más conocida y de mayor tráfico de pasajeros, está ubicada a 15 kilómetros de Tahití, está muy cerquita. Todas las islas de Polinesia, ya sea del archipiélago de la Sociedad o de los demás archipiélagos, son islas que están conectadas a Tahití por avión. Esto es algo que es muy importante que tengan en cuenta porque nunca falta el pasajero que dice que quiere ahorrar dinero en avión y visitar las islas en barco. No, ustedes esto se lo pueden negar con la mayor seguridad del mundo. Las únicas 2 islas que se pueden conectar en barco en Polinesia son Tahití y Morea. Como les digo, que están acá, están las 2 muy cerquita, a 15 kilómetros, y hay distintas empresas de ferry que hacen este traslado por barco entre Tahití y Morea. Son 30 minutos nada más de barco, de una isla a la otra, o sea que incluso hasta es un paseo, o sea, se puede hacer de forma muy agradable ir de Tahití a Morea en barco. A cualquier otra isla que yo quiera ir fuera de Tahití y Morea, siempre tengo que volar. Esto es muy importante que lo destaquen porque si no, para que los pasajeros entiendan cuál es la conectividad de las islas. Y por último, Air Tahiti es la aerolínea local, es la aerolínea de vuelos domésticos. Todas las islas de Polinesia, de Tahití, hacia cualquier otra isla que yo vuele, sea Morea o Bora Bora, o bien alguna otra isla un poco más alejada o más exótica, siempre voy a tomar un vuelo de Air Tahiti. Es decir que este tipo de aviones más pequeños a hélices son los que nos llevan de Tahití a cualquiera de las demás islas de Polinesia. Como les digo, son islas pequeñas que tienen aeropuertos pequeños, o sea que no da para aviones grandes. Por eso es que todos los vuelos llegan a Tahití, que es el único aeropuerto, es la única isla que tiene aeropuerto internacional a donde llegan los vuelos grandes. Luego, para ir de Tahití a las demás islas, viajamos en aviones más pequeños. Y por último, un detalle muy importante a tener en cuenta en este sentido es que los vuelos de Air Tahiti se venden en paquete, en pase.
para que se hagan la idea, es un poco como el U-Rail Pass que se vende en Europa de trenes, en los cuales a uno le venden un paquete que incluye una cierta cantidad de vuelos. Es decir, en Polinesia no se compran los vuelos internos tramo por tramo, sino que yo simplemente decido las islas a las que voy a ir, las islas que voy a visitar, y voy a terminar comprando el pase aéreo que incluya todas las islas adentro de ese itinerario. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Si yo miro el archipiélago de la Sociedad, que es, como les digo, el archipiélago más visitado, con Tahiti, Morea y Bora Bora, que para mí, si tengo más tiempo y quiero visitar más islas, me va a costar lo mismo conocer 3, 4 o 5 islas adentro del mismo archipiélago, por ejemplo, porque si yo visitara Tahiti, Morea, Huahine, Bora Bora y Raiatea, por ejemplo, pagaría lo mismo que si visito únicamente Tahiti, Morea y Bora Bora, porque el pase aéreo que incluye estas islas las incluye a todas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como digo, pasar de visitar 3 a 4 islas adentro del mismo archipiélago no va a hacer que incremente el costo del traslado interno, es decir, el costo de los vuelos domésticos. Bueno, dentro del tiempo que teníamos, son las 12 en punto, o sea que hemos estado bastante bien aprovechando, bueno, los tiempos que nos habíamos fijado con Vietour. Ahora los invito entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla.